Hola y bienvenidos a este video tutorial sobre cómo utilizar la herramienta Google Earth para marcar y guardar un perímetro potrero, medir superficies y ambientes y por último confeccionar mapas. Como ustedes sabrán, la herramienta Google Earth es una herramienta gratuita que nos permite observar toda la Tierra con imágenes satelitales y para nosotros que estamos trabajando en el sector agropecuario es particularmente muy importante porque nos permite también hacer otro tipo de evaluaciones. En este caso, los 3 puntos que vamos a trabajar dentro de este video tutorial comprenden cómo delimitar un área o un polígono, ¿sí? Para nosotros es muy importante porque siempre es conveniente tener la ubicación y a partir de la ubicación poder analizar qué ambientes y qué factores nos podemos encontrar dentro de un establecimiento, como también dentro de un mismo establecimiento poder identificar algún potrero en particular o algún ambiente en particular, ¿sí? Para los fines de este video vamos a trabajar con un campo simulado en la provincia de Formosa sobre la ruta 81 y bueno, comencemos. A la hora de poder definir un perímetro o área, ¿sí? El Google Earth nos ofrece esta herramienta que se llama añadir polígono o agregar polígono, que nos va a permitir no solamente dibujar la forma del campo, sino también obtener las medidas, ¿sí? Estimadas. Esto es muy importante cuando trabajamos con el administrador o con el dueño del campo, que muchas veces no cuenta con la información georreferenciada, pero sí puede identificar en la imagen claramente cuáles son los límites de su campo. Y después a nosotros eso nos puede servir para tener un valor de superficie mucho más objetivo que trabajar con estimaciones. En este caso, para empezar, vamos a agregar un polígono, ¿sí? Se nos abre esta solapa donde nos pide en primer lugar qué nombre le vamos a poner. Nosotros podemos elegir el nombre que querramos, pero en general siempre es más fácil si identificamos el establecimiento. En este caso vamos a simular un nombre. Hace poco fue el Día del Amigo acá, así que le vamos a poner Establecimiento Agropecuario La Amistad. Y dentro de la solapa nosotros podemos agregar una descripción en texto sobre el polígono que estamos por dibujar. Esto es muy importante porque cuando después vayamos a compartir el archivo, la información que nosotros carguemos acá, la persona que reciba también va a poder ver esa información y también poder procesarla, ¿sí? Acá podemos poner, no sé, la superficie del campo, por ejemplo, si la sabemos, o si no la sabemos, el stock de animales. Podemos identificar el nombre del propietario, un montón de información, obviamente en archivo en texto, y que después va a ser útil para poder tener una idea de qué se trataba o qué información contiene esa capa. Antes de empezar, tenemos que definir cómo vamos a dibujar el perímetro. Y esto es una parte muy importante. Si ustedes ven la solapa que dice estilo y color, van a encontrar que tenemos varias opciones: el relleno, el contorno o el relleno más el contorno. Cuando vamos a dibujar siempre tenemos que seleccionar el contorno. De esta manera, a medida que nosotros vamos dibujando, solamente se va a marcar la línea perimetral y no se va a rellenar el área del polígono que estamos dibujando, que muchas veces eso suele ser un problema porque a medida que se va rellenando no nos permite ver qué hay abajo de la imagen, entonces se pierde la referencia visual. Yo en este caso elegí trabajar con el color rojo tanto para la línea como para el área, pero solamente vamos a trabajar con el contorno, ¿sí? Una vez que definimos el nombre del establecimiento, algunos datos que querramos agregar al archivo y que vamos a delimitar el contorno, podemos proceder a dibujar. En este sentido no tenemos que darle a aceptar directamente, sino que corremos la solapa para un costado dentro de la pantalla donde no nos moleste y a partir de ahí vamos dibujando, ¿sí? Acá yo voy a marcar un punto sobre la ruta que va a ser una parte del inicio del perímetro. Voy siguiendo lo que considero es el alambrado perimetral del establecimiento, ¿sí? Es importante que tengamos en cuenta que toda esta información que nosotros vamos dibujando acá está georreferenciada, ¿sí? Entonces, en este momento nosotros tenemos ya el establecimiento delimitado, ¿sí? Si lo que dibujamos está
de acuerdo con lo que el productor manifiesta que es el perímetro de su campo, nosotros podemos darle a aceptar directamente y se nos va a guardar el archivo en la plataforma, pero podemos corroborar algunas cosas. Si venimos a esta solapa que dice medidas, nosotros podemos ver el área y le pedimos que nos diga el área en hectáreas. Y por ejemplo, este campo tiene 1156 hectáreas. Si el productor manifiesta que tiene 1200 hectáreas, acá tendríamos una faltante de 4 hectáreas. Con lo cual, que no es mucho, digamos, porque tener un error de 4 hectáreas para semejante superficie es nada, prácticamente. Y dependiendo de los fines que nosotros vayamos a esperar del archivo o del polígono que querramos establecer, esto no es una mensura catastral ni nada por el estilo, sino una referencia geográfica y también en superficie del establecimiento que estamos queriendo analizar, ¿sí? Entonces, esto también nos ayuda a nosotros para saber si dibujamos correctamente o si por ahí estamos dibujando un perímetro que no es y nos pasamos en superficie mucho o nos quedamos cortos con la superficie por mucho. Una vez que nosotros definimos el polígono con nombre, con una pequeña descripción, lo dibujamos y tenemos las medidas que nos interesan, ahí le damos aceptar, ¿sí? Automáticamente este polígono queda guardado en la barra de la izquierda, lateral izquierda, y acá podrán ver que dice establecimiento La Amistad, 5000 animales y es de Don Julio, ¿sí? Toda esta información está cargada, se pueden agregar más, puede ser mucho más sintético, o se puede incluir inclusive un link a una página web donde tenga un Google Docs, por ejemplo, con una base de datos. También se puede hacer eso, no va a haber ningún inconveniente. ¿Qué hacemos una vez que nosotros tenemos definido el perímetro y lo queremos compartir? Este archivo que se llama La Amistad, el Google Earth guarda los archivos en dos formatos, en KML y KMZ. Siempre recomiendo que cuando vayamos a compartir los archivos, compartamos en el formato KML, porque el formato KML me guarda la línea. En cambio, el KMZ, aparte de guardarme la línea, también me guarda la imagen. Y el problema es que muchas veces nosotros trabajamos con imágenes multitemporales y en realidad nos interesa el perímetro, no tanto la imagen del momento o una imagen más vieja, digamos. Entonces, para hacer eso, damos clic derecho sobre el archivo, guardar lugar como, y elegimos una carpeta donde guardar. En este caso yo lo voy a guardar en el disco C de la computadora. Vieron, acá hay que especificar el tipo de archivo. Yo en este caso no lo voy a guardar como KMZ, lo voy a guardar como KML, porque solamente me interesa el vector, el perímetro. Voy a dejar el mismo nombre, ¿sí? La Amistad. No me deja guardar en la carpeta C. Bueno, ya lo voy a guardar en la carpeta de descargas de la computadora mía, ¿sí? Acá hay varios archivos que yo ya estuve trabajando. Entonces, este último archivo que estamos trabajando en este video tutorial se llama La Amistad, KML, elijo la carpeta, en este caso la carpeta de descarga, lo voy a guardar, ¿sí? Cuando yo exploro, vengo a la carpeta de descargas, acá está el archivo. Este archivo es el que se envía por correo electrónico para compartir ese perímetro que nosotros terminamos de dibujar en el Google Earth, ¿sí? De la misma manera que yo dibujé el perímetro del campo, yo puedo identificar potreros. Por ejemplo, acá voy a hacer un pequeño ejemplo de lo que es el bosque nativo dejado como reserva dentro del establecimiento. Por ejemplo, a mí me interesa medir eso porque eso es una superficie que no se utiliza para la ganadería, es una reserva que está ahí. Entonces lo voy a marcar, voy a poner reserva La Amistad. Acá puedo escribir reserva forestal sin uso ganadero. De vuelta defino que solamente voy a trabajar con el contorno, le cambio los colores. Acá lo voy a poner, como es una reserva forestal, lo voy a poner en verde oscuro, ¿sí? Lo voy a aceptar, y acá también lo mismo.
en un verde oscuro, aceptar, y no doy cerrar o aceptar directamente la solapa, sino que la corro y ahí empiezo a dibujar, ¿sí? Este es el punto. Yo puedo ir con las... Ahí me equivoqué con algunos puntos, pero con el mouse puedo ir acercando o bajando la imagen, ¿sí? Y esta es la reserva, ¿sí? Yo puedo venir acá, verificar las medidas como vimos hoy, y mi reserva tiene 393 hectáreas, que si el productor manifiesta que son 400 hectáreas, nos estarían faltando 7 hectáreas, que no es mucho de vuelta para el análisis que estamos queriendo hacer, ¿sí? Una vez que yo tengo delimitado esto, le doy a aceptar y ya tengo definido no solamente el perímetro del campo, sino cuál es la reserva que no está destinada a la ganadería. Y de lo mismo, la misma cosa podría hacer para cada potrero, o para los potreros que están con pasturas, o para los lotes que están destinados a la actividad agrícola, ¿sí? De esta manera yo puedo repetir el procedimiento las veces que quiera, ¿sí? Y tener un archivo KML para cada uno de las áreas de interés que desee trabajar, ¿sí? De la misma manera, yo puedo hacer para hacer pequeños mapas. De esta manera yo tengo un mapa del establecimiento, en este caso solamente 2 figuras, pero podría hacer lo mismo y tener un mapa de todo el campo. ¿Cómo medimos áreas sin tener que dibujar el campo, sin tener que hacer el perímetro, que es lo que a veces nos interesa, digamos? Queremos saber pequeñas superficies y no queremos hacer un mapa. En este caso, acudimos a la herramienta medir o mostrar regla del Google Earth, ¿sí? Acá seleccionamos qué queremos medir: una línea recta que no tiene ningún tipo de segmentación ni de quiebre, una ruta que ya sería una polilínea, ¿sí? Un polígono o un círculo en algunos casos, dependiendo, puede ser un equipo de riego y tenemos un pivote en el centro. En este caso un polígono. A mí me interesa saber cuánto de la superficie total del establecimiento está asignada al casco de la estancia o del establecimiento. Entonces yo selecciono la solapa de polígono, le digo que quiero que me dé la información de la superficie en hectáreas, puede ser la unidad que uno quiera, metros cuadrados y demás, pero a mí en este caso me interesa hectáreas. Y acá voy a marcar lo que para mí es el área del casco del establecimiento, ¿sí? Lo voy a hacer rectangular para simplificar el proceso. Y en este caso yo tengo 10 hectáreas asignadas a lo que es el casco del establecimiento, que no tuve que hacer un polígono ni hacer un mapita, lo tengo y lo puedo registrar tranquilamente. Esto es muy importante, como por ejemplo cuando hacemos cultivos. La superficie de los cultivos va variando de año en año, inclusive de estación en estación. Entonces, muchas veces por ahí hacer un mapa o un polígono y guardarlo para cada cultivo que se va realizando no tiene mucha funcionalidad, y solamente queremos delimitar la superficie en un momento determinado. Entonces, trabajamos de esta manera. Si nosotros trabajamos con esta herramienta de medición, podemos ir registrando. Por ejemplo, abrimos una planilla de Excel y vamos registrando los objetos o las figuras que nos interesan. En este caso, casco urbano, casco del establecimiento, ¿sí? Y vamos registrando la superficie. Acá ponemos, en este caso eran 10 hectáreas, ¿sí? Superficie. Aclaramos la unidad, muy importante siempre, en hectáreas, y tenemos que el casco del establecimiento tiene 10 hectáreas. Volvemos al Google y podemos mesurar, por ejemplo, los potreros que están destinados a agricultura, ¿sí? En este caso podemos borrar lo que hicimos y volver a marcar. Entonces estos lotes que están sobre la ruta son los que están destinados a la agricultura.
Y acá tenemos, por ejemplo, 39,82 hectáreas. Podríamos redondear en 40 hectáreas como agricultura, 40 hectáreas. Después podríamos definir lo que son los lotes con pastura. Por ejemplo, tomemos este lote que tiene varios potreros o varias subdivisiones. Este lote tiene 165 hectáreas. Yo le podría poner pastura 1, que probablemente tenga una especie en particular, 165 hectáreas. Y podría definir otro lote, que sería este, por ejemplo, que está acá al lado. Borro lo que estaba haciendo, este. Lo voy dibujando. Tener cuidado con los clics que uno le da al mouse. Este potrero tiene 137,38, podríamos redondear en 137. Pastura 2. Tiene 137 hectáreas. Y podríamos también delimitar lo que puede ser un pastizal natural, una parte del campo que no está siendo aprovechada con la implantación de pastura. Podemos definir este perímetro que está acá. Borro y lo vuelvo a redibujar. ¿Sí? Tenemos 35 hectáreas. Pastizal, podemos llamarlo pastizal 1, 35 hectáreas. Y así poder ir armándonos un pequeño cuadrito con los distintos tipos de cobertura y superficie que después podemos agrupar. Yo puedo agrupar la superficie de pastura y yo sé que en este campo la superficie de pastura sobre las 1200 hectáreas o 1197 tenemos 302 hectáreas de pastura, lo cual representa un poquitito menos del 30%, 25 y 30%, lo cual es algo relativamente dentro del promedio de la zona, digamos, ¿sí? Y poder ir viendo, tenemos agricultura, tenemos lo que sería el casco, podemos también medir la superficie de lo que son los corrales, y así tener una idea mucho más objetiva sobre cómo distribuimos los distintos tipos de cobertura, y esto nos influencia después en el cálculo, obviamente, de receptividad, en este caso en un campo ganadero, ¿sí? Muy bien, nosotros ya hemos dibujado el polígono, ya hemos hecho algunas mediciones, ya tenemos delimitado algunas coberturas, ya tenemos el archivo generado y ya sabemos cómo compartirlo por correo electrónico. Pero muchas veces tenemos que hacer una presentación o solamente tenemos que mandar una imagen, un pequeño mapa describiendo o mostrando el establecimiento. En ese caso no hay que hacer todo el procedimiento de generar un archivo KML y demás, porque no estamos compartiendo información, sino lo que estamos compartiendo es un mapa, una imagen representativa. Para eso el Google Earth tiene una herramienta, acá arriba está, que se llama guardar imagen, que ustedes pueden apretar acá directamente en la barra de tareas o yendo a archivo. También lo pueden encontrar en la parte de abajo. En vez de guardar mis lugares o guardar lugar como, que era para guardar el archivo KML o KMZ, vamos directamente a guardar imagen. En este caso lo vamos a hacer desde la barra de tareas. Nosotros automáticamente, una vez que le damos clic al botoncito, nos aparece ya la presentación del establecimiento como lo estábamos viendo, en la escala que lo estábamos viendo, los datos del Google Earth obviamente, y acá nosotros podemos agregarle el título. Por ejemplo, en este caso, establecimiento La Amistad, podemos agregarle alguna descripción, departamento Formosa, ¿sí? Y va quedando. ¿Sí? En este caso, si tenemos alguna leyenda, podemos agregar alguna leyenda o simplemente lo dejamos en blanco. ¿Sí?
Una vez que nosotros tenemos definido si vamos a incluir alguna leyenda o no, y ya tenemos definido el nombre del mapa, esto nosotros lo podemos mover, lo podemos acomodar donde querramos, ¿sí? Acá tenemos una pequeña escala que también la podemos acomodar para que sea más fácil de identificar. Muy importante la flecha que indica dónde se encuentra el norte. Podemos ir acomodando los distintos elementos del mapa, ¿sí? Esto dejamos donde estaba y acomodamos la escala un poquitito más acá. Podemos mover la imagen. La leyenda, en este caso yo no voy a poner ninguna leyenda. Una vez que tenemos acomodado el mapita que estamos buscando, podemos elegir la resolución de la imagen del mapa. En este caso yo voy a trabajar con la resolución que estamos viendo en la pantalla. Y por último le damos guardar imagen, que me va a generar un archivo. En este caso yo voy a volver a guardar el archivo en la carpeta de descargas. Puedo elegir el formato, en este caso solamente me deja guardar en JPG y le voy a dar el nombre. Establecimiento La Amistad Mapa, ¿sí? Y lo guardo. Si yo voy a la carpeta de descargas, acá está la imagen, establecimiento de la amistad, acá está el archivo. Y acá tenemos el mapa, ¿sí? Con todos los elementos que estábamos buscando. Una pequeña escala para poder hacer mediciones directamente de la imagen si nosotros la imprimimos. Y los distintos polígonos, que podríamos haberlos incluido en la leyenda si quisiéramos distinguir, por ejemplo, que la línea roja es el perimetral del campo y la línea verde es la reserva ecológica. Muy bien, hasta acá llegamos con este pequeño video tutorial y los 3 ítems que queríamos cubrir. Espero que les sirva y no se olviden de darle like y suscribirse.